4:50, tablero de noticias. Hasta ahora los mensajes alusivos a las FARC generan temor en la Universidad Nacional. Medellín, ¿cómo vamos? Advierte bajo crecimiento poblacional en la próxima década. Violencia obliga a cerrar comercios en Buenaventura a las 5 de la tarde. Chef venezolano reciclador sobrevivió a intoxicación con metanol en Barranquilla. Detiene en México a Angie Miller por caso de artistas colombianos asesinados. Muchas noticias hasta ahora y por supuesto el rollazo político que tiene que ver con el pacto histórico. Se mueven las fuerzas para las elecciones del año entrante, Silvia. Solo 3 candidatos a los que el pacto histórico les va a dar aval: Jorge Alfredo, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. Entonces sale de esa ecuación Gustavo Bolívar, que ya está reaccionando y acaba de anunciar que ha decidido no postularse para la carrera por la presidencia en 2026. Asegura que no se va a inscribir porque no quiere apoyar a Daniel Quintero por sus procesos judiciales. Y entonces anuncia que va a respaldar al candidato Iván Cepeda. Esto fue lo que dijo hace algunos minutos Gustavo Bolívar. Tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas. Esto es una cuestión de principios y de ética. Mis coherencia está por encima de cualquier ambición política y por eso he tomado esa decisión dolorosa. Además, porque hace 3 años hice campaña contra un señor que tenía la misma situación jurídica, que era el señor Rodolfo Hernández. Escribí una cantidad de tweets, hice una cantidad de videos refiriéndome a su situación de imputado por corrupción. Y yo no puedo caer en la incoherencia hoy de estar apoyando a un imputado por corrupción que en 2 meses, el 21 de noviembre, se tiene que sentar él y todo su gabinete, cuando fue alcalde, en el banquillo de los acusados. Por eso, la segunda noticia es esta: he decidido, con mucha alegría, con mucho amor, apoyar a Iván Cepeda, que es un hombre que sí me representa. Es un hombre coherente, es un hombre decente. Se alinean las diferentes fuerzas, lo decía don Ricardo Ospina al entregar la primicia aquí en Blue Radio. No quiere inscribirse, y lo está diciendo el doctor Gustavo Bolívar, porque no quiere apoyar a Daniel Quintero por sus procesos judiciales y sus antecedentes. Se va con Iván Cepeda para esta primera consulta y después se verán en la consulta grande, en la del Frente Amplio, y decidirá si se ve con todos los otros candidatos. Pero la decisión y lo que está pasando al interior del pacto histórico, como decía Ricardo, más del pacto histórico es Gustavo Bolívar que Daniel Quintero, pero que Daniel Quintero se ve. Pero además rescato una cosa, Jorge. Yo creo que Gustavo Bolívar es una persona coherente con ese tema de la lucha contra, o por lo menos por buscar la transparencia en la política, y está en este momento rescatando eso, diciendo que se desmarca por una razón que a él le parece que es conveniente. Entonces yo creería que es coherente, pero además debe pesar mucho, Jorge, en materia electoral, la derrota que tuvo en Bogotá, porque Gustavo Bolívar quedó de tercero en Bogotá. Sí. Entonces eso también puede eventualmente llevarlo a pensar que si no tiene un espacio y está una persona como Daniel Quintero con la máquina que tiene, pues decide retirar su aspiración. Otra noticia política del día: habló el presidente Petro desde Nueva York en una protesta por Palestina en Nueva York. ¿Qué dijo, Silvia? Pues el presidente Gustavo Petro, Jorge Alfredo, ha sido noticia por una serie de discursos que ha dado a lo largo del día en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu y apoyando al Estado palestino. Pues lo cierto es que dio un discurso en el que reiteró la creación de una fuerza de paz para salvar la Franja de Gaza, propuesta que será promovida por Colombia ante las Naciones Unidas. El presidente Petro anunció que va a convocar a militares colombianos para empezar a conformar esta fuerza de paz. Es más, estaría el presidente Gustavo Petro dispuesto a hacer parte de esta fuerza de la que ha estado hablando. Caterina Ávila, ¿cómo es el tema o cómo es la historia? El último día del presidente Gustavo Petro en la ONU estuvo dedicado a la defensa de Palestina. Con megáfono en mano y montado en una tarima improvisada en medio de la protesta, Petro dio un discurso de 20 minutos anunciando que Colombia va a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de salvación del mundo para salvar a Palestina. Además, el mandatario le habló al ejército estadounidense. Desde aquí, desde Nueva York,
Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Agregó que colombianos podrían integrar esa fuerza especial y dijo que de ser necesario se sumaría a esas listas. Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros. En esa misma línea actuó la delegación de Colombia en Nueva York. La imagen que quedó fue la de la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio abandonando el recinto de la ONU cuando inició a hablar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, eso como una protesta diplomática. Está la otra noticia, Petro en Nueva York. Colombianos asesinados, un nuevo capítulo en la trágica muerte de los artistas colombianos en México. En la muerte de Viking y Regio Clown en México, la Fiscalía está confirmando la captura de una influencer y actriz de cine para adultos. Ella es venezolana y se llama Angie Miller. Habría sido una de las últimas personas en estar con estos dos colombianos antes de ser asesinados. La joven, que en inicio estaba desaparecida, tendría, dicen las autoridades, presuntamente Miguel, relación con el asesinato de estos dos músicos. Silvia, sí señora, mire, fue la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México la que capturó a Angélica Yetzey Torrini, como es el nombre de pila de esta influencer conocida como Angie Miller, que recordemos era muy cercana a Big King y a Regio Clown, era la novia de Big King. Esta mujer venezolana de 29 años fue una de las últimas en ver a este par de artistas colombianos. De hecho, su último video publicado en las redes sociales aparece ella hablando sobre este hecho, sobre este crimen, y dice que Big King era su favorito. Hay que hacer hincapié en algo. A esta mujer la habían declarado como desaparecida el 23 de septiembre, que fue el día después en el que se confirmó la muerte de Big King, el asesinato de Big King y de Regio Clown. Esta fecha aparece en la boleta de captura, en el comunicado que entregó la Fiscalía, y llama la atención que también ese mismo día habían expedido una boleta también de búsqueda de esta mujer. Ya la Fiscalía Mexicana aclaró que ella fue ese día capturada y liberada, y pues que en la noche de su detención su familia había declarado que ella estaba desaparecida. Por eso las autoridades entregaron esta boleta para buscarla con su foto en la que daban señales particulares. Ahora ella pues está señalada y está investigada en este crimen que, recordemos, inclusive el presidente Gustavo Petro pidió que se investigara y que se llegara a los responsables, que serían pues miembros de las mafias mexicanas, y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este crimen no podría o no pondría en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Colombia. Jorge Alfredo. Señor, la información internacional hasta ahora 4:59. Hay Congreso de FENALCO en Medellín y habló el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos están moviendo todas las fuerzas, Silvia. Jorge Alfredo, es que estamos a meses de que Colombia decida quién va a ser el próximo presidente del país. Y en FENALCO el expresidente Uribe dijo que en las elecciones de 2026 debe ganar una coalición democrática. Pero además insiste el expresidente en que quien quede elegido va a tener que derogar decretos y resoluciones firmadas por el presidente Gustavo Petro para poder devolverle a la ciudadanía la esperanza. Esto en medio de duras críticas al gobierno actual. ¿Qué más dijo el presidente, o más bien el expresidente Álvaro Uribe, Felipe García? En el segundo día del Congreso de FENALCO en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aprovechó su espacio para dar un mensaje político de cara a las presidenciales del 26 y le pidió a los colombianos estar atentos a los comicios, que para él debería ganar el candidato de una gran alianza en donde va a estar el Centro Democrático. Derrotar el neocomunismo con una coalición democrática, con un gobierno que llegue aprendido el 7 de agosto de 2026 y en los primeros minutos, con la derogatoria de decretos y resoluciones, devuelva a la ciudadanía toda la esperanza.
Uribe aprovechó su intervención en Medellín para criticar al gobierno nacional, indicando que la corrupción ha sido un pan de cada día en los últimos 3 años y que por ello la necesidad de que los discursos no se escondan detrás de las carencias de una administración. Pero hay mezclas malditas que le suman al narcotráfico, la indolencia que deja a los pobres sin vivienda, la corrupción que la tapan con discursos de Robin Hood para halagar a nuestros compatriotas de ingresos medios y populares a tiempo que los arruinan. Finalmente, el expresidente Uribe manifestó que la persona que asuma las riendas de Colombia el 7 de agosto del 2026 debe trabajar de la mano de los empresarios para sacar la economía del país adelante. Señor, gracias. Noticias en un 2x3, Silvia. La noticia ahora, Jorge, tiene que ver con el Hospital San José de Bogotá. No suspenderá servicios a los afiliados de la nueva EPS, pese al anuncio que habían hecho el miércoles pasado. La entidad dice que tras una reunión con las directivas llegaron a un acuerdo para no afectar la atención mientras solucionan todo el tema de las deudas pendientes. La segunda noticia, 2 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 2 están desaparecidos. Esto luego del naufragio de un bote de la Armada en inmediaciones de Tumaco, en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. Las autoridades están adelantando las labores de búsqueda. Y la tercera noticia, Médicos Sin Fronteras suspendió sus actividades médicas en Gaza ante los nuevos ataques aéreos de Israel en la franja. También ante la presencia de tanques a menos de 1 kilómetro de sus instalaciones. Dicen que con esto quedan descubiertas grandes necesidades como la atención a los recién nacidos, los heridos graves y enfermos terminales que no pueden evacuar esa zona. 5 de la tarde, 2 minutos, con la vicepresidenta que sigue con el puño arriba. Sí, señor. Sí, señor, sigo acá. Salió de Naciones Unidas también la canciller Rosa Villavicencio, que estaba ahí al interior de la pleno de Naciones Unidas. Claro, y que en los últimos días la canciller se ha referido también, por supuesto, a lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso en Naciones Unidas. Esto fue una parte de lo que dijo la canciller Villavicencio. Del presidente Gustavo Petro, nuestro presidente en Naciones Unidas, ha sido disruptiva en la medida en que ha dicho lo que mucha gente piensa, pero no se atreve a decir. El presidente ha cuestionado la política migratoria que criminaliza a los migrantes, que no aborda las consecuencias, las causas reales de esa migración forzada. Esa es una parte de lo que dijo la canciller saliendo del discurso del presidente Petro de hace un par de días. Le tengo